como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes y a la población que se levanta temprano para darnos seguimiento a la información que brindamos. Muy buenos días. Bueno, comenzamos con lamentando el fallecimiento de una persona en el día de ayer, que le reiteramos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, a sus compañeros. Se trata de un paciente del sexo masculino de 58 años de edad, de aquí de La Habana, con un antecedente de tener alcoholismo y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se encontraba en el Centro Provincial de Protección Social del Cotorro. Este es un centro donde se encuentran alojados un grupo de personas deambulantes que tienen una conducta de ambulante y que son atendidos por un personal médico y especializado y con un seguimiento muy estrecho por el Consejo de Defensa Provincial de La Habana. Este es un centro que, como informamos anteriormente, se produjo un evento de transmisión local como tal, que ha generado una transmisión que afecta a un número importante, a 84 personas de las que están ahí en ese centro. Lamentablemente este paciente tuvo una evolución muy rápida. Es un paciente que hay que decir que tenía un marcado deterioro físico y nutricional y por lo tanto ya se ingresó en terapia intensiva, pero realmente con una evolución muy rápida, prácticamente de un día, de 2 días de evolución, pues presentó en el día de ayer de forma súbita una falta de aire, bradicardia, hipotensión, cianosis, hizo una parada cardiorrespiratoria y a pesar de las maniobras de reanimación no fue posible recuperarlo. Reitero, damos nuestras condolencias a sus familiares, allegados y demás y lamentablemente comenzamos el día de hoy con este fallecido. De la situación en Cuba en estos momentos, no vale la pena, si realmente se mantiene una cifra similar de visitantes, de ellos 6.687 emigrados, 4.384 extranjeros, en casas de arrendamiento 945, similar a predominio de Santiago, municipio Centro Habana, Plaza y Playa de La Habana. Hasta ayer a las 12 de la noche, bueno, pues se encontraban ingresados en los hospitales 2.744 pacientes, en vigilancia 44, en sospechosos 1.947, confirmados 753 y en vigilancia en la atención primaria de salud 6.515. Hay que decir que nos preguntan, oiga, pero los días van pasando y el número de pacientes que se encuentran ingresados pues no disminuye. Nosotros lo que le explicamos a la población es que cada caso que se confirma pues genera un número de personas sospechosas, o sea, personas que han estado en contacto con esa persona que se confirma, que presentan síntomas de la enfermedad y que necesariamente hay que ingresarla. Y cada persona que se confirma que tiene el SARS-CoV-2, el COVID-19, pues también aporta un número de contactos que mientras más se logren para nosotros es mejor, porque aporta todas las personas con que han tenido relaciones, unas veces más estrechas, unas veces menos estrechas, pero que han tenido relaciones en los últimos 14 días y que por lo tanto pueden haberlo contagiado. Esa es la razón por la que diariamente, en la medida que van apareciendo casos confirmados,
pues también se mantiene el número de personas que están en vigilancia, ingresados en los hospitales, sospechosos, porque se producen a partir de los casos confirmados, independientemente de que también se mantiene un grupo de personas en vigilancia y ingresados en centros de aislamiento por otras causas de riesgo epidemiológico. En el día de ayer, nuestros laboratorios procesaron 2.039 muestras, en el IPK 829, en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Santiago de Cuba 281, en el de La Habana 373, en el de Villa Clara 240, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 188, en el Laboratorio de la Defensa Civil 76 y en el Laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira 52 muestras. Como resultado de estos pacientes que fueron estudiados, en el día de ayer se diagnostican 38 pacientes confirmados. O sea, el 1,9% de las muestras que se procesaron en el día de ayer resultaron positivas, discretamente inferior a el número que tuvimos en el día anterior, que ustedes saben que fue una cifra bastante elevada. De esta forma, el país acumula ya 53.545 muestras analizadas y 1.649 pacientes confirmados en nuestro país. El 3,1% de las muestras analizadas en el país o de los pacientes estudiados en nuestro país, pues fueron positivos al COVID-19. Los 38 casos que se confirmaron en el día de ayer, todos son cubanos. De ellos, el 94,7% son contactos de casos confirmados, que son 36. Ya de todos los casos que hemos estudiado y que hemos confirmado, hay 1.420, o sea, el 86,1% son contactos de casos confirmados. De ahí la importancia de buscar el mayor número de contactos cuando usted diagnostica un caso mediante la encuesta epidemiológica que se realiza. De los 38 ayer, en 2 no se precisa la fuente de infección, y de todos los confirmados en el país, en el 3,8% de estos confirmados, o sea 63, es donde no se ha logrado identificar una fuente de infección como tal. Fueron masculinos el 50%, ya en la característica de la transmisión o del número de casos en nuestro país, de la epidemia, el mayor por ciento lo tiene el sexo masculino. Se acumulan 852 del sexo masculino, que es el 51,6%, y en el día de ayer fueron 19 del sexo femenino y un acumulado de 797. El 89,4% de los 36 casos, de los 38 casos confirmados en el día de ayer, pues son asintomáticos. 34 de los 38, y ya de esta forma se acumulan 772. O sea, si fuéramos a caracterizar en este aspecto la epidemia de nuestro país, que saben que ayer hablamos de este tema y hablamos que en algunos lugares se plantea un 80% de asintomáticos en nuestro país, el comportamiento es que el 46,8% de los confirmados hasta el momento han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. Los grupos de edades más afectados, el grupo de menores de 40 años con 24 casos, el 63,1%, seguido de los mayores de 40 a 60 años con un 18,4%. Por provincias, la provincia más representativa fue la provincia de La Habana, en donde se confirmaron 36 de los 38 casos del día de ayer, o sea, el 94,7%. Estos casos se concentran en 7
del municipio San Miguel del Padrón, 5 del municipio Centro Habana, 4 del municipio Arroyo Naranjo y 4 del municipio Marianao, 3 del municipio Cotorro, 2 del municipio Habana del Este, 2 del municipio Regla, 2 de Playa, 2 de La Lisa, 2 de Guanabacoa y un caso de Habana Vieja, un caso de Cerro y un caso de Plaza. En el caso de Mayabeque se confirma un paciente con COVID-19 del municipio Batabanó y en el caso de Matanzas se confirma un caso del municipio Jovellanos en el día de ayer. De los 1.649 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 740 presentan una evolución clínica estable. Podemos hablar del 98,3% de los casos activos tienen una evolución clínica estable. Como se acumulan ya, teniendo en cuenta el fallecimiento del paciente del día de ayer, un total de 67 casos fallecidos, 2 que fueron evacuados y ya se acumulan 827 altas. En el día de ayer 62. Cuando decimos altas son pacientes que ya se incorporan a su domicilio, que por una medida de seguridad se mantienen 14 días más bajo vigilancia y restricción de movimiento y que posteriormente a los 15 días generalmente prácticamente todos se van de alta definitiva como tal. Por lo tanto, son pacientes recuperados que se incorporan se rescatan del COVID-19. El día de hoy tenemos que informar 5 críticos, 1 más que el día de ayer, y 8 graves, 1 más que el día de ayer. Hay que decir que los 67 fallecidos hacen que nuestro país tenga una letalidad del 4,1%. Y como varias personas me han preguntado, bueno, esto nosotros en comparación con el mundo, ¿cómo va? Pues siempre buscamos la información actualizada, específicamente de la región de las Américas. Entonces, en la región de las Américas, la letalidad promedio es de 5,8%. Hay 14 países de los 35 que pertenecen a la región de las Américas que tienen una tasa de letalidad por encima de la tasa de las Américas. La más alta, Nicaragua, con un 14,3%, le sigue Guyana con 13,4%, le sigue Bahamas con 13,4% también, le sigue San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Chile con una tasa de 9,51%, Costa Rica con una tasa de 8,34%, Brasil con una tasa de 6,91%, Canadá con una tasa de 6,16%, Estados Unidos de Norteamérica con una tasa de 5,9%, y como yo dije al inicio, Cuba se sitúa en el lugar número 12 con la tasa de 4,1% que nos referimos anteriormente. Como yo dije, hoy tenemos un crítico más, 5 pacientes, y 8 pacientes tienen el estado de grave. Los 5 críticos, 5 pacientes confirmados que son críticos, son 3 de Villa Clara, 2 en el Hospital Celestino Hernández, 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo, 1 se encuentra en el Hospital Mario Muñoz de Matanza, que es de Matanza, y 1 que es de Holguín en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. De los 8 graves, 4 pertenecen a La Habana, 3 se encuentran en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Fran País. En Santiago de Cuba, en el Hospital Joaquín Castillo Duani, se encuentran 2 pacientes que son de Santiago y 1 que es de Guantánamo. En la Isla de la Juventud se encuentra un paciente grave en el Hospital Héroes de Baile y se incorpora una paciente grave, como yo dije inicialmente,
en el hospital de aquí de La Habana, en el Hospital Salvador Allende como tal. Desde el punto de vista internacional, hoy se incrementa un país que es Comoro en África. África preocupa mucho a los organismos internacionales y Organización Mundial de la Salud y en general al mundo, porque en algunos casos las condiciones y los sistemas de salud no permiten enfrentar las enfermedades con toda la energía como tal. De todas formas, en estos países se toman las medidas y como ven ya se incorpora un país más. En el día de ayer se confirmaron nada más y nada menos que 93.344 casos para un acumulado de 3.307.600 casos confirmados en el mundo y fallecieron en un solo día 5.861 personas para un acumulado de 238.431 fallecidos y una letalidad en el mundo de 7,2%. Si se dan cuenta, ya prácticamente estamos llegando a 250.000 de pacientes fallecidos, lo cual realmente es doloroso y preocupa. La región de las Américas también incrementa su número de casos. En el día de ayer se confirmaron 50.874 para un acumulado de 390.414 confirmados. 1.390.414 confirmados, que representan el 42% del total de casos reportados en el mundo. Y en el día de ayer se produjeron 3.106 fallecidos en la región de las Américas para un acumulado de 80.684 fallecidos y como dije cuando me refería a la letalidad de la región de las Américas, una letalidad de un 5,8% como tal. Hasta aquí la información que tenemos que brindarle en relación con el día de hoy. Y bueno, escuchamos las preguntas que puedan tener en este día. Doctor, hoy no tendremos preguntas de prensa nacional ni extranjera. No obstante eso, varios usuarios de la red social Twitter a diario nos hacen llegar sus interrogantes. Daremos lectura hoy a 2 interrogantes específicas que nos han hecho llegar por su cuenta oficial en Twitter. Si usted está de acuerdo, comenzamos entonces. De acuerdo, comience. La primera interrogante dice: si se hacen tantas pruebas diarias, ¿la cantidad de ingresados por sospechas no disminuye? ¿A los miles que se les hace la prueba diariamente no son parte de estos? Yo lo expliqué ahorita cuando hablé de los ingresados, ¿no? O sea, realmente las pruebas que muchas veces las personas, bueno, ¿cada cuántos días me hago la prueba? Eso no, eso depende del riesgo de exposición que tú has tenido. A los pacientes ingresados se le hace, cuando es sospechoso, se le hace al tercer día, fundamentalmente, de comenzar con los síntomas de la enfermedad. Si es un contacto asintomático, se hace aproximadamente al 4º o 5º día. Si se confirma, pues va ingresado con el algoritmo que yo he explicado otras veces. Y si no se confirma, bueno, se va de alta y de todas formas se vigila durante 14 días. Ahora, la población en general, que a veces te dice, bueno, yo me quiero hacer la prueba, ¿dónde me hago la prueba? Eso depende del riesgo epidemiológico que tú has tenido. Si tú ves que tú eres contacto de un caso que conoces y que ha sido confirmado y que tú has tenido relaciones con esa persona, bueno, pues, o sea, no es que tú vayas a buscar que te la hagan, que te van a buscar a ti. Y si no, tú vas y tú dices, mire, yo tuve relaciones con Francisco Durán, que está confirmado, y se hace la prueba. Si tienes un riesgo epidemiológico que viene de un país con una alta transmisión de la enfermedad o con transmisión de la enfermedad, se hace la prueba. Y si tienes síntomas característicos de esta enfermedad, que son fundamentalmente los síntomas respiratorios, bueno, tú vas al médico, como me decía hoy un compañero, yo amanecí con un poco de falta de aire,
Entonces, bueno, él ve a uno de nuestras unidades de salud, su médico de familia, su policlínico, un hospital, que son las facilidades que tenemos acá en Cuba, y ahí te evalúan y posiblemente te hagan una prueba o tal vez no, porque no necesariamente el COVID es el único que produce esta enfermedad. Entonces, es importante que esto se tenga en cuenta, porque reitero, no es una prueba que, no, yo quiero hacerme la prueba como tal. A mí me recuerda a veces, claro, yo trabajé en SIDA un tiempo, ¿no? Y igual que es el VIH, ¿no? El VIH se hace a personas que tienen una conducta de riesgo. En este caso no es una conducta de riesgo, es un riesgo por haber estado expuesto en un momento determinado. Es un riesgo epidemiológico, es el elemento epidemiológico. Pero no es una prueba que cada cierto tiempo hay que hacerla o repetirla, excepto en estos casos. Creo que es importante que yo me refiera a la tasa de incidencia de casos sospechosos en nuestro país, que nos mide un poco el riesgo que existe de transmisión en cada uno de los territorios. Se mantiene sin cambio el municipio especial por el número de casos que se confirmaron inicialmente, independientemente de que este municipio no ha aportado muchos más casos después y tiene una tasa de 48,8 por 100.000 habitantes. En el caso de La Habana, 36,6, ustedes ven que es una tasa que se ha ido incrementando porque también se ha ido incrementando el número de casos confirmados. Le sigue Villa Clara con 24,7, le sigue Ciego Dávila 19,2, le sigue Matanza 17,3, Santi Espíritu con 13,7, Mayabeque con 12, Pinar del Río con 8,6, Holguín con 8,5, Artemisa 6, Cienfuegos 5,8 y las restantes provincias por debajo de 5 es como tal. Hay veces que me han preguntado y vamos a preparar la información para brindársela a nuestra población. Oye, ¿y no será que en las provincias esas, sobre todo, fíjense que un número elevado es en el territorio oriental, no estén pesquisando bien, no estén haciendo un número de pruebas que se hagan en las que tienen las tasas, porque las encuentran porque lo buscan? No es el caso, pero vamos a presentarlo de acuerdo al número de pruebas que se han hecho en estos territorios, que claro, tú no puedes medir por número absoluto, tienes que sacar una proporción, porque indiscutiblemente en las provincias más grandes, como La Habana, Santiago de Cuba, Villa Clara, pues el número de pruebas tiene que ser un número mayor que las otras, Holguín, perdón, también, que tienen poblaciones más grandes. Pero vamos a hacer el análisis para podérselo brindar a nuestra población, porque han tenido la población, se inquieta, se preocupa. ¿No será que en estas provincias orientales no los están buscando bien? Y cuidado con echarle a las orientales. No los están buscando bien y por eso tienen tan pocos casos. Que eso, la preocupación es porque puede entrañar un riesgo como tal. Doctor, la siguiente pregunta que nos envía un usuario en Twitter: ¿las personas con afectaciones de la glándula tiroides que tiene hipotiroidismo son consideradas de riesgo? Bueno, no es de las enfermedades asociadas que con más frecuencia se ven en las personas, no que adquiere la enfermedad. La enfermedad la coge cualquiera. El más sanito del mundo, sin ninguna enfermedad asociada, joven, ese la coge cualquiera. Y yo digo esto para que no digan, que coño, yo soy joven, yo no padezco de nada, sino que eso, la enfermedad la coge cualquiera. Lo que la evolución a grave, a crítico y lamentablemente fallecimiento, pues tiene un poco que ver con estos factores que estoy diciendo. Ahora, fíjense que aquí siempre hablamos de hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, y nunca hemos hablado de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo, que es la afectación
de la glándula tiroidea en el organismo. Hubo un poco de alarma, sobre todo en Colombia, por un médico joven de 33 años que atendía pacientes con COVID y que, a pesar de haberse hecho todo el esfuerzo, pues falleció con la COVID-19. Sin embargo, no se ha podido demostrar que el hipotiroidismo, en este caso, que era lo que padecía él, y es la pregunta que nos hacen, pueda afectar. De todas formas, yo estuve buscando y los comentarios de los artículos que encontré plantean que lo que yo digo aquí siempre, la COVID es un virus nuevo, por lo que no tenemos mucha información sobre cómo afecta a las personas con tiroides deficiente. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia concreta de que esté asociado con un mayor riesgo de infecciones virales en general o con su gravedad. Es verdad que las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado, el sistema inmunitario es el que te permite enfrentarte a una enfermedad, desarrollar los anticuerpos, y como son personas que toman medicamentos con esteroides, que padecen de enfermedades, cáncer y demás, diferentes enfermedades. Esas tienen un mayor riesgo, pero no se identifica el hipotiroidismo específicamente, que es el que pregunta esta persona, como un factor de riesgo. Ahora, factor de riesgo tenemos todos. Y reitero, el problema es protegernos independientemente de que tengas o no tengas hipo o hipertiroidismo u otra patología. Todos debemos protegernos, y los que tenemos algunas de estas que yo he hablado, pues todavía un poquito más. Es lo que pudiera decir al respecto. Reitero, es algo que se está estudiando, y como enfermedad nueva al fin, recuerden que esto se conoce en finales de diciembre, y estamos enero, febrero, marzo, abril, son 4 meses de una enfermedad nueva que se están descubriendo continuamente diferentes aspectos relacionados con la misma. No sé si queda algo. Terminamos así la ronda de preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la población que hace un esfuerzo y se levanta más temprano y que nos sigue y que a diario nos da muestra de gratitud por los medios, a través del Twitter y muchas veces personalmente. Gracias a todos. El agradecimiento a usted, a los corresponsales, a todos los usuarios que nos hacen llegar sus preguntas y, por supuesto, a todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia.